progreso en la práctica instrumental de los alumnos del cuarto año del profesorado en música y su relación con el confinamiento por la cuarentena. Los autores son Kevin Kripp y Karina Alonso, de la Escuela Superior de Música, y bueno, nos van a recrear seguramente con una mirada diferente desde su experiencia en estas circunstancias. Así que adelante, Kevin, si sos vos el relator. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien para empezar? Sí, perfecto. Perfecto, ok. Bueno, para empezar, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Y me presento, yo soy Kevin Kripp, yo soy estudiante de la Escuela Superior de Música de cuarto año puntualmente. Y junto a mi profesora Karina, con la materia, se dio esta oportunidad de hacer este proyecto. Así que paso a compartir pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Perfecto, ok. Bueno, el título ya lo acabo de mencionar. Y a modo de introducción, quiero que comencemos a pensar esta pandemia como un factor transformador. Puntualmente, en varios aspectos, ¿no? Pero puntualmente, un factor transformador en la educación y muy específicamente el trabajo este se centra en la educación en el instrumento, en las clases de instrumento. Esto también nos lleva a pensar cómo el vínculo pedagógico, este vínculo docente-alumno, tiene que ser repensado porque se estaba dando de una manera tradicional, presencialmente, la presencia física, no me refiero, y ahora, sin precedentes, se tiene que cambiar rotundamente en la forma en que se desarrolla ese vínculo. Esto también se da en un cambio de escenario áulico que tiene que ver con el cambio entre las aulas, que es el espacio físico donde se desarrollaba este vínculo tradicional que comentaba recién, a la casa del alumno y el docente también, cada uno con sus diferentes áreas, porque todo ahora se comparte en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Como sabe cada uno en la cuarentena. Entonces, nos proponemos abordar en esta investigación la problemática que hay en la relación entre el encierro por el aislamiento social preventivo y obligatorio, disculpen, y la práctica instrumental. Bien, como objetivos me propuse dos. Uno, conocer el impacto de esta pandemia puntualmente en las clases de instrumento, en su desarrollo, digamos, en el profesorado de música. Y otro, enunciar herramientas para sostener este vínculo que ahora vamos a ver por qué es tan importante. Esta motivación y esta exigencia también en la virtualidad. Mi hipótesis es que la cuarentena afecta negativamente en estas clases, en el desarrollo de estas clases. Bien, en el marco teórico tenemos que comenzar hablando algo que nos, digamos, influye a todos, que es la salud mental. ¿Qué influencias psicológicas hay desde la pandemia? Acá voy a tomar como referencia a un profesor de la UBA, que es profesor de Clínica Psicológica y Psicoterapia, se llama Martín Echevers, y él sostiene que la cuarentena es un desafío, es una decisión, una decisión entre la infección o la alteración psicológica. Esto quiere decir que uno se siente un poco presionado a elegir entre salir a la calle y arriesgarse a contraer el virus en este caso, o a quedarse encerrado y tener estos síntomas que son típicos del encierro, ¿no? Como son, por ejemplo, el miedo, la frustración, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, y también vamos a ver un poco más adelante la desinformación, tanto por la pandemia mundial como toda la sobrecarga justamente de información lleva a esta desinformación. Para esto, la misma Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires lanzó un documento ya hace unos meses con recomendaciones, que se llama así justamente Armia, y que son todas herramientas más que nada emocionales para poder afrontar esto. También voy a citar a Dafne Cataluña, que es una psicóloga clínica, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, que menciona cómo el impacto de esta vivencia dependerá de cada persona, de la experiencia individual. Esto también lo vamos a ver en cada alumno, porque mis muestras, como vamos a ver ahora, son los alumnos de cuarto año. Esto es la pandemia vista desde el lado de los alumnos y cómo se desarrollaron sus clases. Bien, todo esto es la introducción para hablar de lo que nos compete aquí, que es las influencias en el estudiante, en el ámbito académico, digamos, puntualmente en las clases de instrumento. Recalco esto. Lo más afectado en esto es la relación docente-alumno, que si bien es muy importante en todas las relaciones docente-alumno de cualquier proceso de aprendizaje,
tiene una especial importancia en el trato que hay en una clase de instrumento debido a ese vínculo gestual que se tiene que dar, debido a cuestiones acústicas del sonido del instrumento, la técnica, cuestiones interpretativas, etc. Esa especial importancia que tiene el maestro en esas clases. Carolina Torrejón, que es una magíster en educación, y Adolfo Estrella, que es un sociólogo, comentan de esta relación que creen que se está rompiendo, se ha roto de hecho, y se está renovando de una forma que aún no se puede desdibujar con claridad, digamos. A esto también apunta la investigación, conocer un poco qué está pasando con esto que se daba de forma tan estable ya con el tiempo, ¿no? Y está dando eficientes, positivos, etcétera, y que ahora se tiene que renovar totalmente, digamos. También de esto, el desarrollo de las clases depende, y por ende el vínculo, depende mucho de la conexión a Internet, que hay variables a considerar como las condiciones climáticas, como dónde vive uno, con el servicio que le está proveyendo Internet, con el plan que tiene de ese servicio, etc. Y las distracciones en el hogar que comentábamos antes, como ahora todo se suma en un solo espacio. David Hargraves, que es un pedagogo musical y psicólogo, menciona cómo es tarea del maestro crear un entorno óptimo para el aprendizaje. Esto quiere decir cómo el profesor adecua herramientas y recursos que él tiene, justamente habiéndose formado para esto, para que el alumno pueda aprender de la mejor forma y también personalizadamente, es decir, en sus tiempos, en sus formas, etc. Esto, como dije antes, se estaba dando de una manera óptima en la forma tradicional que veníamos hasta este año, y ahora hay que ver cómo se reinventa en la pandemia, en la condición de virtualidad. Susana Kunsti, que es una licenciada en Ciencias de la Educación, agrega a esto que no existe el aprendizaje si no existe el vínculo. Es decir, nosotros aprendemos con otros, tenemos un cerebro social que requiere del trato con el otro para poder aprender significativamente. Y algunas sugerencias que hace para sostener este vínculo es, por ejemplo, cada vez que se manda una consigna, una corrección, a una tarea, mandar también una frase que motive al alumno a seguir en su estudio, ¿no? Puntualmente tuve una compañera en una entrevistada que, citándola textualmente, ella se bajoneaba, me decía, durante el año porque por diversas razones no podía estar estudiando, también situaciones a causa de la cuarentena, y la profesora fue la que la mantuvo a flote en el estudio gracias a esa motivación. Entonces vemos qué importante que es. Y esta motivación se puede dar también a través de, como decía, los mensajes de apoyo, digamos, la disponibilidad del docente, mostrarse dispuesto, también invitar al alumno a pedir ayuda si es necesario, darle ese espacio y, bueno, evidentemente estar ahí para acompañarlo. Mi metodología fue basada en un diseño cuantitativo y exploratorio, según Hernández de Sampieri, y mi muestra fueron 20 alumnos de instrumento, de diferentes, flauta, violín, contrabajo, viola incluso, porque mi investigación no era aplicada a un solo instrumento, sino a relación de los instrumentistas y ese vínculo con su profesor. Lo hice a través de encuestas y entrevistas, a través de formularios y documentos que son dos plataformas de la empresa Google. Mi procedimiento fue hacer estas entrevistas de forma sincrónica a través de llamada telefónica y las encuestas descriptivas a través de un link. Yo mandaba un vínculo y ellos respondían a través de la web. También, perdón, Kevin, sí. Si podés ir redondeando para ver perfecto. Ya en qué punto están, porque te quedan solo 2 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces concluyo. Fui investigando en internet y fui analizando los resultados. En los resultados se ve también cómo avanzaron un poco y nada en las cuarentenas, hubo muy poco avance, y también respecto, comparándolo a las clases presenciales, hubo muy poco avance. Ellos mismos admitieron que no avanzaban, sentían que no avanzaban. Hay acá un claro gráfico, una clara tabla que indica un antes y después de la pandemia, cómo el vínculo era bueno y cercano, y antes era poco o nada y distante también, mucha menos comunicación. La frecuencia de las clases, el tiempo de estudio se mantuvo, pero hubo muchos estudiantes que, en un porcentaje de tercera o cuarta parte, que no podían hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con estos alumnos que no pudieron tener clases este año? La distracción, como mencioné antes, se incrementó mucho. El acceso a Internet también muchos tenían, pero algunos no. ¿Y qué pasa con esos alumnos? Y la modalidad de las clases se ven en dos grandes grupos, como se ve a continuación. Aquí se ven un gran grupo por videollamada en el momento y otro gran grupo
por mandar videos y recibir una devolución escrita. Esto fue interesante porque quienes recibían la devolución escrita y mandaban los videos decían que querían tener videollamadas ya que era la forma más cercana a la presencialidad física. Para concluir un poco, es bueno mencionar que todos, bueno, no todos digamos, pero la gran mayoría se ha sentido muy acompañada por su profesor y él lo ha encontrado muy dispuesto para la enseñanza. Entonces, como conclusión, confirmo que la cuarentena sí influye de manera negativa en las clases de instrumento, y también para cerrar un poco los objetivos, he encontrado productivas para sostener este vínculo son, por ejemplo, la videollamada, la más real como comentaba antes, de forma sincrónica, los mensajes de apoyo y la disponibilidad. Aunque vemos un retroceso en la forma de educación, claro está, por la afección al vínculo, los alumnos se sienten apoyados y se da un rol protagónico del docente, y eso está muy bueno porque habla bien del docente y habla bien de ese vínculo que es tan primordial. Muchas gracias por su atención. Instrumentos de manera virtual. Así que es bueno conocer qué es lo que se ha percibido y bueno, supongo que de esos resultados también propuestas y nuevas líneas de acción, ¿no? Evidentemente no es lo mejor pensar que esto se estabilice, pero sí lo que ustedes pueden llegar a ampliar con respecto a esas necesidades de vínculo y por dónde pasan, creo que se pueden inscribir en otras cuestiones que también fueron presentadas acá, ¿no? Como, por ejemplo, la reflexión acerca del grado, lo presentó uno de nuestros colegas al principio, el grado de dependencia o de promoción de la autonomía que generamos en los estudiantes y que a veces es mayor cuando existe el vínculo presencial. Podría llevar a una afirmación en ese sentido, pero sería bueno ver hasta dónde a lo mejor no podían avanzar en su propia autoformación